Bueno, Víctor, muchas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte como a tantos directores y tantas directoras ya antes en Fisuras Fílmicas. En primer lugar, pues darte la bienvenida y decir de alguna manera que quizá no sea interesante para algunas personas ver todavía la entrevista esta hasta que no hayan visto la película, ¿no? Porque Sí. hay algunos aspectos de la película que vamos a desvelar durante la entrevista y que quizás es interesante en realidad ver primero el trabajo y luego quizá escuchar las cuestiones que vamos a tratar aquí. En ese sentido, además, la película está, como me decías antes, ¿no?, disponible en cinepata.com de manera absolutamente gratuita, con lo cual cualquier persona puede acceder a ella a través de Internet. Quería empezar la entrevista un poco como en términos generales también para ir situándonos, sabiendo o preguntándote acerca de cómo llegas tú al mundo del cine, cuáles fueron tus intereses, tu evolución, por decir así, como estudiante, no sé si universitario, y para finalmente dedicarte a la realización de largometrajes. Bueno, yo creo que parte con esta idea del... Hay un atractivo, una atracción, ¿cierto?, hacia las imágenes, principalmente hacia las imágenes de películas que veíamos nosotros en los años 80 en Chile como adolescentes. El cine estaba en esa época, tanto en Chile como mundialmente, bastante a capa caída a raíz de los videoclubs, tengo entendido, donde los VHS era el furor, y en esa época tener un VHS era un lujo que nosotros no podíamos disponer de él, digamos. Pero algunos amigos míos del colegio sí tenían VHS y habían videoclubs cerca de nuestra casa, y luego ahí empezamos a ver una cantidad de películas, principalmente películas de Hollywood y de acción. Es decir, hay una gran influencia de películas de acción y de terror de ese género, Martes 13, Las pesadillas de Freddy Krueger, boludeces como esa, te fijas, pero que de alguna forma nos marcaron. Y por otro lado, las películas de acción que todos conocemos del mismo Schwarzenegger o Stallone o Bruce Willis, digamos. Prefiero mencionar a los directores, a John McTiernan, a Paul Verhoeven, a directores así, John Carpenter, que me marcaron totalmente, y yo creo que de ese momento empieza una fascinación por el mundo del cine. Es decir, era imposible en Chile estudiar cine en esa época. Saliendo del colegio yo me di cuenta, también investigué un poco si era una opción viable. No me preguntes por qué, pero la escuela de cine que existía en esa época, que era una o dos, no me da mucha credibilidad. De alguna forma yo he sido siempre un poco escéptico ante el mundo y me ha traído más buenas cosas que malas, diría yo a esta altura, haber sido desconfiado. Y me parecía una escuela un poco comercial, muy comercial, digo, y poco, con poca infraestructura. Y por alguna razón, no sé todavía cuál, por un instinto quizá, decidí entrar a estudiar periodismo, ¿cierto? Una forma un poco paralela de estar cerca del mundo de la televisión, al menos, de las cámaras, y opté por hacer eso, y ya me vi en el tercer año muy embalado con el estudio, ya estaba bien, no me gustaba mucho, pero estaba ok, y ya decidí terminarlo. Pero siempre tenía esa afición sabía que quería hacer algo, pero no me sentía preparado para hacer películas a los 18 años, en el fondo. Entrar a estudiar después del colegio me parecía algo no indicado, me parecía que me sentía muy inmaduro. Y a la vez empecé a ver más películas de las que llegaban a Chile en los cineartes, en los institutos culturales, y ahí conocí un poco más, bueno, el cine europeo, el clásico Tarkovsky, por supuesto, como adolescente me marcó mucho en su momento, Bergman, recuerdo eso, y bueno, y Kubrick por su parte, la parte más artística, más cinearte de lo que es Estados Unidos, por supuesto. Pero poco cine se veía en Chile en esa época, en verdad estoy hablando del año 92, 94, cuando yo salí del colegio. Entonces, las influencias por ahí van un poco dispersas, pero más que nada por el cine norteamericano, 100%. Y luego, finalmente, postulé a una escuela de cine en Alemania, a dos, a Babelsberg en Potsdam y a la DFFB en Berlín, y no quedé tampoco, porque postulaba mucho, y ahí me di cuenta, me fui a Berlín igual, y no quedé, y me di cuenta que tampoco me gustaba lo que ellos hacían. No sé si habrá sido un despecho, que me puse a criticarlos a ellos también, o que no me gustaban las cosas que ellos hacían porque no me habían elegido, que fuese una excusa para decir, jódanse y ahora yo hago otra cosa, digamos. Y el camino mío, mi propósito se alargó un poco más cuando decidí que tenía que estudiar cine, pero la teoría del cine. Y ahí me puse a estudiar un estudio que se llama Filmwissenschaft,
en la Freie Universität en Berlín, que es estudios de cine, Film Studies, y que tiene que ver con la teoría, con la estética y con la historia del cine. Y fue la mejor decisión, porque me abrió un mundo, el mundo de la biblioteca, de los libros, respecto a lo que es el cine, y ahí sí que descubrí el cine que me removió las entrañas, digamos. Y eso nunca desvió mis ganas de hacer cine después. Entonces, una vez terminado ese estudio, me metí a hacer la película que podrían ver a continuación, que es 31 de abril. 31 de abril. Sí. Para empezar ahora un poco ya a entrar más en el tema de la película y luego analizar algunas cuestiones en concreto, ¿podrías comentarnos mínimamente acerca de qué trata la película? 31 de abril, ¿no? La película trata de un hermano pequeño, que tras la muerte de su hermano mayor, en extrañas circunstancias en Berlín, él decide tomar su cámara de video y empezar a registrar un poco cómo viven el luto su familia y los amigos de su hermano fallecido. Eso a través de la búsqueda también, porque él encuentra muchas cajas con cintas de video de su hermano mayor y decide a través de esas cintas reconstruir un poco la vida que tuvo su hermano y encontrar a los amigos que él tuvo en ese camino, en esos 33 años de vida, digamos. Quizá uno de los aciertos, desde mi punto de vista, uno de los aciertos más interesantes de la película es que muchas películas se pueden ver muchas veces y uno siempre va descubriendo nuevas lecturas, sí, o va haciendo, ¿no? Pero en este caso, quizá una de las cuestiones interesantes es que hay, desde mi punto de vista, tres lecturas iniciales muy fuertes. La primera es, obviamente, el análisis de un drama, ¿no? Un drama narrado por un hermano pequeño acerca del fallecimiento de su hermano mayor. Una segunda lectura, cuando uno ya sabe que se trata de un documental de ficción, aquel drama se convierte en una especie de comedia, una especie llena de bromas, de guiños, donde el espectador casi va descubriendo todos aquellos momentos donde cayó y se sonríe, ¿no? Porque se da cuenta que en realidad era no fácil, pero que sí se podía haber dado cuenta y no se dio cuenta. Entonces, esa segunda lectura. Y luego la tercera lectura, que quizá a mí me parece, más allá de esos momentos como muy bruscos, quizá el más interesante, que es cuando ya la asumes como una película de ficción, no vas a ser engañado, no estás pensando sobre el engaño y solamente analizas cuáles son los intereses que el director tenía a la hora de plantear una película de ficción. ¿Cómo ves tú estas lecturas en tres niveles o estas tres posibilidades de lectura y podrías, digamos, profundizar un poquito más en ellos? Como te decía, hay una suerte, hay unas ganas mías de remover un poco esa pasividad del espectador. Eso para mí es básico en esta película, o sea, esa credibilidad que después de 110 años de cine hemos desarrollado nosotros los espectadores frente a las imágenes, a mí siempre me ha parecido un poco absurda. Esa entrega que uno conscientemente tiene cuando va a la sala de cine y ves al mismo actor que viste en la película de ayer en la televisión quizá, pero ahora con barba, igualmente te emociona y te metes en la historia. Eso a mí me parece fascinante, esa especie de entrega consciente que uno como espectador tiene, ¿cierto? Me parece absurda pero fascinante. Yo creo que mi postura era un poco de construir un poco esa visión y hacer sentir al espectador un poco sonso, un poco bobo, tonto de haber caído en esto al final, ¿cierto? Como tú bien dices, yo me encargo durante la película entregar algunas pistas que son bien sutiles en algún sentido, pero como tú remarcas, en su segundo visionado uno se da cuenta de que claro, estaban ahí, que no te diste cuenta, ya es cosa tuya. Y eso justamente siento yo que remarca y subraya un poco mi tesis de que el espectador en verdad, que es lo que decía Brecht en los años 30 y mismo Einstein también con su teoría del montaje en los años 20, el espectador está simplemente sentado en la sala de cine, desconectado del mundo real y no está reflexionando, no está generando un proceso de reflexión mientras ve la película. Por eso que Einstein en esa época todavía súper nueva para lo que era el montaje, ¿cierto? Él veía el montaje como una especie de flash, ¿cierto? Donde el espectador tenía que parecerle algo muy extraño lo que había ocurrido recién, como era algo nuevo todavía, el montaje tenía que funcionar, ¿cierto? Como esta forma de despertarlo, como un fuego artificial, para que él diga, wow, estoy en una sala de cine, se me había olvidado, ¿te fijas? Esa era la visión en esa época, el cine socialista, por supuesto, ¿cierto? El cine de masas que tenía una función más social, por supuesto. Mi película apunta un poco a eso, no a la misma el trasfondo social y político, por supuesto, sí, simplemente al de hacer al espectador un ser consciente y hacerlo ver estas cosas que tú bien dices, ¿cierto? De que está en una sala de cine y de que está siendo engañado, que finalmente
somos siempre igual engañados por las películas hasta de ficción, ¿no? Pero es una especie de mentira aceptada desde un principio. Yo creo que a ese nivel te podría comentar ese aspecto. No sé qué más me Sí, al respecto, ¿cómo ves tú el hecho de que la película tenga ahí como tres visionados muy diferenciados? Sí, ¿no? sí. El primero del engaño, el segundo... Por ahí me parece muy interesante una reseña que escribieron en Buenos Aires sobre una forma retrospectiva que tiene la película de verse, ¿cierto? Como tú dices. Ahora, ellos habían llegado hasta 2 visionados, no 3 como tú, donde pueden llegar esas 3 lecturas, pero me parece genial que la película sirva para eso, digamos. Sí. Para los más fanáticos que la puedan ver y descubrir y compartir, por supuesto. Eso está hecho a propósito y yo estaba muy influenciado por toda la teoría que había cerrado los libros el mes anterior y me puse a escribir la película. ¿Te fijas? O no, la empecé a escribir durante los estudios. ¿Te fijas? Entonces yo estaba muy influenciado con esa construcción, con el montaje, y la película está llena de guiños a eso, todo el rato, todo el rato. El uso de la música también, la diégesis, ¿cierto? Es casi absurdo, no sé si puedo comentar ahora una de las escenas o lo vamos a hacer después, pero para que me acuerde. La de los macarrones con la música, claro, que el padre pone la música, esa escena es clave, es súper construida, ¿te fijas? Siempre, como te dije anoche en la función, a mí me gusta hablar de esta película como una película de ficción con forma de documental. Está siempre como eso. Y a la vez, destabilizar un poco el tema de la muerte también me interesaba mucho. ¿Cierto? Que siempre tiene que ver, sobre todo los documentales. Los documentales tienen para mí con razón también, ¿no? Esta rigidez y esta formalidad, esta seriedad ante temas importantes, ¿cierto? Y yo era justamente un poco esa desconstrucción que quería hacer hacia el documental, que me parecía muy respetable, pero a la vez un poco repetida también. Y mi idea era un poco destabilizar el tema de la muerte a través de mi misma muerte en la película, que soy yo el que me muero, ¿no? Y eso funcionó bastante bien. La verdad es que la gente se lo tomó mejor de lo que uno podría haber esperado. Llámese los que actuaban, mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos y mis mejores amigos. La foto que ven ahora fue tomada a principios de los 80 en ese mismo lugar. Al lado de mi padre, Vera, su primera esposa y madre de mis hermanos, los mellizos Tomás y Leonardo y mi hermano mayor Víctor. Mi nombre es Cristian, tengo 17 años y soy hijo del segundo matrimonio de mi padre. La motivación de este documental nace tras la muerte de mi hermano Víctor. Él vivía en Berlín y tenía 31 años. Como ocurre en estos casos, nadie estaba preparado para su muerte. Yo, en cambio, sentí que tenía muchas razones para tomar mi cámara y entrevistar a quienes mejor lo conocieron. Descubrir, aunque sea fugazmente, a cada una de esas personas. Me gustaría que fuésemos abordando, hemos estructurado un poco la entrevista en base a esas 3 lecturas que te decía, ¿no? La primera lectura más sobre la cuestión del engaño, la cuestión de la verdad y la falsedad, la segunda un poco más algunas preguntas sobre el tema de lo cómico en la película, que me parece fundamental, y digamos un cierto humor negro, etcétera. Y luego algunas preguntas en esa tercera lectura que yo veo, que es la lectura de ante una película de ficción, intereses que el director puede tener y que me parece que también son relevantes, ¿no? Empezando así con la primera, y me gustaría, porque lo has citado medianamente antes, me gustaría ver o conocer un poco cuál es tu planteamiento, porque evidentemente la película lo que viene a señalarte al espectador, la mayoría, yo mismo, nos creemos que lo que estamos viendo es la historia contada por un director un poco torpe, con 17 años, muy joven, al que eres un poco condescendiente con él, porque los errores que comete son propios de la edad, de un chaval brillante, pero con errores. En el fondo, de algún modo, es un desmantelamiento de la mirada experta, ¿no? Esa mirada experta que hoy creemos más o menos tener todos, que más o menos sabemos discernir, sí, los medios nos engañan, creemos saberlo, pero en el fondo afectivamente nos dejamos llevar por lo que dicen. También un poco discernir sobre la cuestión de la verdad y la falsedad cuando uno se enfrenta a la imagen, y posiblemente también acerca de cómo cine de ficción y cine documental, quizá como categorías separadas, tampoco tienen demasiado sentido, ¿no? Me gustaría si pudieses analizar un poco esta cuestión. Bueno, eso tiene que ver con lo que te decía en un comienzo, con esa fiabilidad que le damos a las imágenes, ¿cierto? Pero si lo vi en la tele. Eso para mí significa hoy en día, igual como decir, no sé, no sé nada. ¿Te fijas? Una frase como esa no tiene ningún sentido hoy en día. Y la película claramente que apuntaba a esa especie de, para mi gusto, esa disponibilidad, esa accesibilidad que tenemos hoy en día a muchas noticias,
que finalmente no es más que generar el efecto contrario. Finalmente tenemos acceso a mucha información, pero eso lo único que hace es gotearnos y confundirnos más todavía. Yo creo que pocas veces uno ve en los diarios que uno lee o que están disponibles para la gente, para la masa en el fondo. Yo pienso más en Chile, por los medios de comunicación allá, pocas veces hay un análisis profundo del hecho que están citando. Entonces me parece un poco morboso hablar de una explosión o de un ataque terrorista en Afganistán, donde murieron, qué sé yo, 20 niños en un colegio, cuando antes viste la promoción del iPhone, la noticia del nuevo iPhone, y luego de esa noticia ves la promoción de la nueva teleserie del canal, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, esa mezcla me parece una falta de respeto y de un cinismo tremendo de los medios de comunicación hoy en día, de mezclar todo eso y de no darle profundidad que se merece un tema como tal. Entonces, lo único que sirve finalmente es como con fines morbosos, con fines de sentirse, bueno, la clásica, ¿no? Paranoico, y de estar temeroso y de identificar a los malos y a los buenos también. Y eso me parece que hace un gran daño a la sociedad y a la forma de entender el mundo en que vivimos, por supuesto. Entonces la película se toma de esta idea mía que yo creo, digamos, que yo tengo, porque creo que es así, y se sirve al respecto, haciendo lo mismo un poco. Te fijas, de manera descarada. De manera descarada. Yo te miento en la cara desde el principio y estoy jugando con mi propia muerte también. Y eso es un tema que a algunos al principio no les parecía muy gracioso, ni muy accesible, y cero comercial, por supuesto, a los productores, digamos. Siguiendo un poquito con esta cuestión, el tema del engaño, ¿no? Y cómo quizá también el hecho de que tú vengas del campo del periodismo, pues tiene que ver con este interés. Lo digo porque el director que estuvo antes, Sergio Oxman, con su película El Esteticien, también trataba de plantear un poco una crítica brutal al modo en que el periodismo se acercaba a determinadas cuestiones de importancia y serias. En ese sentido, te quería preguntar en concreto, ¿no? Tú hablabas en alguna ocasión de cómo esa hipersaturación no solo hace ese juego perverso donde el anuncio del iPhone está justo a continuación de un atentado terrorista, sino también la idea de cómo la hipersaturación crea una especie de pantalla blanca donde ya no vemos nada, es decir, ya no sabes muy bien si un atentado terrorista ha ocurrido o no ha ocurrido porque ha sido, digamos, sustituido por 100 más que en los medios de comunicación nos han comunicado. Esta especie es pues, como lo que llamo una especie de hipersaturación comunicativa que has dicho tú, ¿no? En este caso ocurre con el falso atentado terrorista que supuestamente ha ocurrido en Berlín y en el cual tú has fallecido. ¿Puedes profundizar un poco en este tema, el tema, digamos, del...? Bueno, mi inspiración yo discutí la primera vez que discutí esta película fue con un buen amigo mío del Instituto de Film Studies en Berlín, y a él le pareció genial la idea y me quiso ayudar, y él es alemán, y obviamente que ante esta idea que yo le puse, mira, y la idea es que yo me muera en un atentado en la recién inaugurada estación central de Berlín, que es una estación de trenes maravillosa, gigante, todo el orgullo nacional estaba puesto ahí, y a él le pareció, claro, políticamente incorrecto, por supuesto, como buen alemán, todos son súper correctos. Y creo que luego me entendió, porque tenía que ser un referente que hiciera el guiño a noticias que estamos nosotros acostumbrados a ver, por un lado, ¿cierto? Como te decía antes, a esa sobresaturación de noticias, ¿cierto? Que finalmente están manejadas por prioridades de mercado, finalmente. Noticias como esas venden y hay anunciadores, por eso existen. Y por otro lado, por un miedo que en verdad nosotros sentíamos en esa época, hablo del año 2006-2007, en Berlín, después del atentado en Atocha, los alemanes empezaron a decir, bueno, ahora nos toca a nosotros. Y es un miedo que hasta el día de hoy, hasta el 2012, se presenta, digamos. Se siguen encontrando artefactos explosivos, se detectó una cúpula en Hamburgo también de islamistas, ¿te fijas? Entonces, bueno, siempre los culpables eran los islámicos, por supuesto, ¿cierto? Especialmente los miembros de Al-Qaeda. Y eso a mí me parecía un poco peligroso darlo por hecho de un principio, porque las noticias había habido alguna explosión, no sé, en Londres o en mismo Atocha, y inmediatamente todo el mundo ya pensaba, antes de que se confirmara que habían sido ellos, y que ellos se dieran también como los culpables, ¿cierto? Ya todo el mundo pensaba en ellos, y eso para mí tiene que ver con esa idea del malo y el bueno que los medios de comunicación nos transmiten, sobre todo los medios de Occidente, por supuesto. Entonces, por eso en la película los alemanes que son entrevistados por el hermano, un año después del accidente,
Hablan de que Berlín está cambiado, de que está lleno de policía en las calles, de que sobre todo en barrios como este, donde estamos nosotros viviendo, que es en Neukölln, donde hay mucho turco, ¿cierto? Y mucho islámico también, hay mucho más policía que en un barrio residencial donde viven puros alemanes, entonces ellos se quejan y sobre todo les da rabia porque aún no saben quién fue, ¿te fijas? Entonces mi idea era un poco eso en la película, culparnos a nosotros mismos de meter en ciertas ocasiones a todos en la misma bolsa. Aplica también para los gringos, para los americanos, cuando invadieron Irak el 2002, por ejemplo. Yo recuerdo que en Berlín, sobre todo en los ambientes universitarios, ¿cierto?, en el cual yo me movía, hubo muchas demostraciones en las calles contra estas invasiones y también había una especie de antagonismo hacia los gringos y los metieron todos en la misma bolsa. Y eso a mí me molestaba mucho porque, pese a que yo no tenía ningún amigo gringo, gringos se les dice en Chile, ¿cierto?, en México a los estadounidenses, me parecía que era gratuito meterlos a todos en la misma bolsa y que no podía ser que todos fuesen criticados de igual forma, ¿te fijas? Eso tenía que ver con un gobierno en particular que era en ese momento el gobierno de George Bush. Entonces la película juega un poco a eso, a culpar a alguien pese a que todavía no se sabe quién fue. Esa es la idea principal. Y basado en el temor que teníamos en esa época de que en verdad se concretara un ataque terrorista. Ajá. Y en ese sentido, un tema que hemos hablado en alguna ocasión y que es quizá el punto más polémico de la película, ¿no? Una cuestión que también se ha abordado en muchas películas, como tú has dicho, aquí ha habido algunos documentales sobre temas muy serios, el tema de Auschwitz, el tema del Sendero Luminoso, y ha sido siempre una cuestión problemática el tema de la ética y el tema de la ética hacia las personas con las que se trabajaba en el desarrollo del documental. Y obviamente ha surgido, y lo hemos debatido ya en algún momento, pero me gustaría sacarlo aquí, el tema de la ética en el hecho de jugar un poco, porque si hemos dicho que la segunda lectura, de la cual hablaremos ahora, es una lectura cómica, ¿no? Donde uno se sonríe, se ríe. ¿Cómo ves tú, si ves problemático o cómo lo lees, el hecho de jugar con el duelo de una familia cuando sabemos que hoy son millones de familiares, tanto en Oriente Medio como en Europa o en Estados Unidos o en otros lugares, las familias y los familiares que viven duelos parecidos ante la pérdida de seres queridos en atentados terroristas. Atentados terroristas llamados así o en ataques terroristas cuando son por parte de gobiernos. ¿Cómo ves tú el hecho un poco problemático, o al menos desde mi punto de vista, de jugar o tomarse un poco con la broma y la ironía esta cuestión, digamos, de la muerte de personas? Como tú bien dices, el atentado terrorista de Berlín podría haber sido el de Madrid o podría haber sido el de Londres, ¿no? Exacto, sí. Siento que, claro, que ante tu pregunta tengo que buscar una forma de defenderme, pero a la vez no tengo por qué, porque no es defenderme lo que tengo que hacer, simplemente tiene que ver con exponenciar un poco el mundo en el que nos encontramos a través de una interpretación artística, que en este caso mi película, que tiene que ver con esa solemnidad que le damos a los hechos, ¿cierto? En el documental, no en la vida real, digo, en el género documental, con removerlos un poco, con sacarlos un poco de esa, con cuestionarlos también, digamos, porque siempre son un poco muy formales, siento yo, ¿te fijas? El género en sí, el documental. Pero me problematiza tu pregunta, en verdad, porque obviamente que no hay ninguna intención de pasar a llevar a nadie, por supuesto, de pasar a llevar la integridad de alguna persona. Es complicado porque yo siento que, como te digo, tiene que ver con exponer temas a los cuales nos vemos enfrentados en esta vida moderna nomás, que tiene que ver con esa representación de un hecho real. Y en este caso, yo sentí que la película, igual como se ficcionalizan ataques terroristas o qué sé yo, de las Torres Gemelas, o como se han hecho películas sobre eso también, la mía funciona un poco en esa dirección, ¿te fijas? En el fondo, a través de un relato paralelo, un relato ficcional, que tiene la forma de documental, tocar temas de seguridad nacional, como decirlo de alguna forma, ¿te fijas? Que hacen otras también, otras películas, ¿te fijas? Finalmente,
mi película busca transformarse en lo que critica, ¿cierto? Perdón, en ese caso se transforma en lo que critica, ¿cierto? Tiene que hacerlo para ser evidente. Y esa crítica tiene que ver con esa desensibilización a lo que nos vemos sometidos cada vez más con el efecto de los medios de comunicación. Tiene que ver simplemente con eso, con que ya nos importa un carajo si es que hubo una bomba aquí o allá, porque ya nos estamos acostumbrando a esa forma de recibir esa información, ¿te fijas? Entonces, yo no sé qué clase de ser humano vamos a ser en 1000, en 100 o 500 años más, o quizás menos, porque nos estamos insensibilizando ante noticias que son tremendamente importantes de repente, ¿te fijas? Y que no son del todo bien cubiertas. Entonces mi película tenía que transformarse en esa forma de comunicar noticias a través de este accidente terrible inventado, ¿te fijas? Pero es ficción, finalmente es la disculpa de la ficción, en términos de que la ficción siempre se disculpa y se excusa porque es ficción. Claro. Quizá lo interesante de la película es que, bueno, el otro día hablábamos de Argo, ¿no?, de la película de Ben Affleck, y yo te decía cuánto me había molestado la película, porque yo no le permito cualquier cosa a la ficción tampoco. Exacto. Quizá por eso también te hago esta pregunta ahora, ¿no?, porque ese quizá el punto en el cual yo me sentí más preocupado cuando vi la película y más inseguro a la hora de decidir si realmente era una película también que quería proyectar en fisuras fílmicas. De alguna manera llegaba a la conclusión de que solamente la posibilidad de plantearte también esta pregunta era un motivo suficiente, ¿no? Es decir, sobre todo el hecho de que la película al fin y al cabo sí que tenía toda una disposición de enfrentar un tema muy complejo. Es cierto que ironizando sobre él, lo cual el humor negro siempre tiene sus riesgos, tiene su enorme problema, digamos, como políticamente incorrecto, pero me parecía que el hecho de que normalmente el espectador, cuando ve esto en una película de ficción de Hollywood, donde se producen, digamos, posturas ideológicas brutales, véase el caso de Argo, una absoluta orientalización de, en este caso, los iraníes, el espectador sale más o menos tranquilo, sale más o menos normal, ve una película de entretenimiento, y en tu caso, el hecho de haber sido capaz de manipular al espectador, de haberles hecho sentir que estaba viendo una historia real, hace como una especie de malestar hacia el director, ¿no? Pero eso me parecía que realmente era el punto más interesante, uno de los puntos interesantes, ¿no? La idea de que en el fondo no nos importa que se mate gente o se orientalice a Oriente desde una película norteamericana, pero quizá en tu caso molesta más porque durante un rato te lo has creído, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Cerrando un poco la primera lectura, ¿no? La idea de la lectura del engaño, la lectura del documental como ficción que nos hemos ido creyendo, te quería preguntar cómo construyes tú la película, porque has hablado de dos líneas paralelas que se van juntando hacia el final, pero hay algunas escenas concretas que a mí me parecen especialmente interesantes en las que se ve con mucha más claridad, ¿no? De hecho, hay determinados momentos, lo hemos dicho antes, que el espectador descubre que tú le ibas diciendo ya de alguna manera que todo era mentira. En concreto, bueno, quizá el caso más claro es el título de la película, 31 de abril, que es una fecha que no existe, pero que sin embargo vamos a ver la película y no nos damos cuenta de que solo existe hasta el 30 de abril. Quizá la más interesante de todas, o una de ellas, es la de conversación con tu exnovia, casi hacia el final de la película, cuando ella nos cuenta que el cine es mentira, pero que en realidad estamos fascinados y que eso es lo que nos gusta, estar fascinados ante la mentira, ¿no? Pero si la ilusión es lo que alimenta el cine, y a la gente le encanta eso, o sea, sabe que es falso, sabe que todo es una maquinaria de ilusión, pero igual le encanta, igual va, porque le gusta emocionarse, le gusta ilusionarse, estar ahí dentro de la historia, y por eso el cine rara vez rompe con la ilusión, porque no puede, va contra las normas. Viendo esto, ¿podrías explicar un poco cómo funciona la estructura de la película y cómo analizas tú, por ejemplo, esta conversación con tu exnovia? A ver, está claro que la peli tiene un fondo y una forma, como todas, ¿cierto? Pero estas están bastante destacadas, digo yo, o sea, son muy importantes en su estructura, el fondo y la forma. Como te dije, esta es una película de ficción 100% que tiene forma de documental. O sea, que alguien antes no... Ya se han hecho antes, por supuesto, ¿te fijas? Pero para mí es simplemente una película de ficción con forma documental, en donde tanto
en la forma como en el contenido, yo iba intentando dar estas pistas al espectador para que, sobre todo en la forma, para que ellos descubrieran durante el visionado, si es que eran capaces, de desentrañar esta mentira, ¿cierto? Y para eso, por supuesto, que la técnica en sí, la forma de la edición de la película, por ejemplo, era clave, era muy clave. En toda la primera parte, si tú te fijas, hay muy poco montaje de los diálogos, es decir, la gente habla de un tema y termina de hablarlo de manera como habla uno normalmente, como lo estoy diciendo yo ahora, con un poquito de trastabillándose, con un poquito bueno, reflexionando, cosas que las películas uno no ve. Las películas no hay tiempo para que el personaje se quede pensando, ¿entiendes? Entonces, eso me gusta de esta película porque la hace ser imperfecta, como la vida misma un poco, ¿te parece? Entonces, eso a nivel formal para mí era muy interesante, de que la película se vea naturalista en términos de que hay tiempo para que los actores divaguen un poco, para que los roles, digamos, divaguen un poco, duden, ¿te fijas? Entonces eso es la parte de guión formal y a la vez el montaje hay solo cortes cuando ellos terminan de dar una idea. Yo no corto intermedio para hacer su idea algo más concreto y más rápido, te fijas, ¿no? Para ahorrar segundos, digamos. Los dejo ahí hablar bastante y solo corto cuando cambian de tema casi, más o menos en esa dirección. Pero cada vez más me voy permitiendo estas licencias del cine, esta maravilla que es esta magia, ¿cierto?, de montar, que es simplemente entregarte más información, ¿cierto?, y distraerte más, hacia el final de la película. Yo siempre lo he visto como dos líneas, ¿cómo se dice? Como los paralelepípedos, ¿cómo se dice? Las que van así, en fondo, que van así... Convergentes, que en un momento que están más lejos al principio y al final se empiezan a acercar. Y el momento cuando chocan es el momento cuando yo revelo que todo es falso a través de este accidente falso, ¿cierto? Y por eso, un poquito antes del momento en donde estas líneas se topan, ¿cierto? Y todo explota, donde ya no vale la pena seguir entrevistando más gente porque ya te dije que era falso, empiezo a jugar un poco con el montaje, me doy más libertad. La escena clave de eso, que quizás sería bueno que la mostraran ahora mientras estoy hablando, o después, es la de las chicas, la alemana, cuando ella se pone a discutir, ¿cierto? Esa escena en verdad está grabada con una cámara y con dos personas que no son actores. Una de ellas es musicóloga y la otra es pianista. ¿Te fijas? Entonces ellas no son actrices, digamos. Entonces, para darle esta credibilidad, yo me permití cortarla y ahí tú ves claramente que hay 3 o 4 cortes donde hay planos que están en el mismo momento de la discusión, pero que son de tomas distintas, porque nosotros hicimos 7 tomas de esa discusión. Entonces yo elegí el momento que más me convencía de su actuación. ¿Te fijas? Entonces esa escena está toda cortada, siendo que con una cámara no habría sido posible registrarlo todo de diferentes planos, ¿te fijas? Es lógico. Entonces eso ya está hacia el minuto 82 de la película, yo diría, muy hasta el final. Y después de eso, a nivel de guión, viene esta diálogo evidente que hace uno de los personajes, que es en este caso mi ex, y que tiene mucho que ver con la lógica de la película, donde la gente en verdad habla de otras cosas, finalmente no habla mucho del muerto, ¿cierto? Sino que hablan de otras cosas, y en una conversación de ella están hablando de cine y ella, como estudia y le gusta el cine, le dice, pero si el cine es todo falso, es una ilusión, y te dice todo lo que nosotros acabamos de ver, digamos. Te está diciendo que acabas de ver algo falso, ¿te fijas? Pero como es una entrevista, uno cree que es un documental, entonces es real, pero no lo es. Entonces, esos son dos momentos clave hacia el final, donde yo me permito decirte, bueno, te he estado jodiendo un poco. También está, bueno, esos planos, tú decías ayer, ¿no?, del cine, los planos de los cines, un poco como... Exacto, y después del diálogo de ella vienen planos de cine, que ahí es una cita textual a la película de Haneke, Caché, ¿cierto?, en donde esa escena tremenda, donde el tipo, el algerino, ¿cierto?, el amigo que él estaba culpando, el más bajito, ¿cierto?, lo lleva a su casa y se corta la garganta, ¿cierto? Esa escena impactante. La escena que viene después se ve al Daniel Auteuil, al actor, saliendo de un cine. Y eso a mí me pareció una forma de Haneke decirte, hombre, estás viendo una película en el cine
te acaban de cortar la garganta, le acaban de cortar la garganta y ahora vemos al actor que fue a distraerse al cine y se le ve saliendo de una sala. Me parece una figura hermosa y eso es una cita directamente a esa película. Cuando ella habla de la ilusión, de que todo es ilusión, después habla de que a Víctor le gustaban tales cines en Berlín, después lo que yo hago es mostrar la fachada de esos cines, tal cual. Que es el mismo cine, se ve igual la fachada como el cine donde estaba la gente viendo la película ayer. ¿Te fijas? Es la fachada de un cine, que es el espacio donde estamos viendo la película, en el fondo. Si es que no la estás viendo a través de internet, digamos. El otro momento también muy cómico, ¿no?, de la película, y que también juega a señalarte, lo hablaba ayer, ¿no?, la idea, el momento de cuando supuestamente tú trabajabas como Santa Claus para los niños, ¿no? Quizás Santa Claus es el gran símbolo de la mentira, ¿no?, de la magia y de la falsedad, ¿no?, del mundo construido por los mayores, en este caso para los niños. De hecho, el Santa Claus que entra es un Santa Claus horriblemente hecho, pero los niños siguen metidos en el engaño, siguen fascinados. Incluso me gusta especialmente, te lo decía ayer, ¿no?, el hecho de que el niño lo que quiere es la PlayStation, ¿no? Sí. Quiere la hiperrealidad, ¿no? Sí. No quiere el juguete real al que Santa Claus le va a entregar, el coche de toda la vida con el que tiene que jugar en tiempo real, ¿no? Me parece especialmente relevante esta escena. ¿Podrías hablar un poco más de ella, cómo la construiste y cómo la ves en esta idea del mundo como falsedad y como ficción, ¿no? Bueno, esa es la única escena, para los que vieron la película, ahora voy a revelarles el truco, digamos, la carta abajo. Es la única escena de archivo que fue recreada. Todas las otras escenas que están en formato 4/3, digamos, son reales, digamos, de mi vida. Y esta fue particularmente recreada porque justamente en función un poco de ir desmascarando esta mentira, ¿cierto? Me parecía súper falso que en la escena anterior los amigos del ex piso compartido, una de ellas recuerda que tenía el libro que Víctor había ocupado como el libro dorado que llevaba donde anotadas todas las cosas buenas y malas que habían hecho los niños, de sus 10 recorridos, 10 familias que tenía que visitar, habían cosas buenas y malas que los papás me decían que yo tenía que decirles para obtener sus regalos, ¿te fijas? Y ella se recuerda, y en verdad ella tenía ese libro guardado, porque era un libro de cocina de ella que yo ocupé, que le puse un folio dorado y que me pegué esta papeleta con los nombres, las direcciones y la edad de los niños y las cosas buenas y malas que habían hecho. Entonces ella en verdad lo tenía guardado, pero claro, ahí pasa un poco la ficción cuando ella me dice, si quieres podemos llamarlo, están los teléfonos todavía. Y ahí hay un proceso también de montaje muy evidente, donde ella dice, y habla de aquí y la cámara está aquí y empiezan a haber ángulos de cámara un poco más de película, más cinematográfico, ¿cierto? De abajo, ya no de documentales clásicos. Y dice, no tiene nada de material, pucha, muchas gracias. Y le dice a su compañero, no tiene nada. Otra vez nos fue mal, otra vez nos fue mal, otra vez nos fue mal. Es un montaje casi absurdo, hasta que una dice, sí, tiene algo, lo voy a ir a buscar. Y ahí pasamos a las imágenes que ella fue a buscar de esta familia que amablemente nos cedió estas imágenes, que me parecía... a mí no me interesaba tener esas imágenes reales en ese caso, ¿te fijas? No sé por qué, me parecía mucho mejor jugar a recrearlas, ¿cierto? Y jugar a la mentira. Y fueron escritas, nos conseguimos una casa living, comedor típico de una familia alemana, la decoramos como Navidad, esto era en febrero, pero la decoramos como Navidad, me conseguí al abuelo, al tío, a la tía, a la señora y a los niños, por supuesto. Y también por el lujo de yo poder actuar otra vez, eso me parecía fascinante que yo pudiese otra vez, el muerto, en verdad, actuara en el presente un poco, porque como no es una imagen de archivo, sino que es una imagen del presente que hicimos ese día, me parecía genial. Detrás de esta máscara más encima, o sea, es como el gesto evidente, ¿te fijas? Es como un gesto bastante honesto, siento yo finalmente. Creo que la película entera goza un poco de esa honestidad, partiendo por el título, como tú bien decías, que yo desde el principio les digo que les estoy mintiendo, ¿te fijas? Pero claro, poca gente se dio cuenta de eso. Sí. El tercer visionado de la película, como te digo, más allá de estos momentos cómicos que también me parecen muy interesantes, desde luego muy importantes, para mí es quizá el más interesante de todos. Estos son como más efectistas también, ¿no? Ya sabemos que es una película de ficción y que nos hemos reído con ella y empezamos a ver temas que desde mi punto de vista están en la película y que a ti te interesan como director, ¿no? En ese sentido me da la sensación de que uno de los temas que te interesa, parece ser, es narrar como ficción, es decir, como una historia,
la cuestión del duelo, es decir, Sí. cómo se enfrentan diferentes personas a la pérdida de un ser querido, ¿no? Exacto. Es decir, el padre que se dedica a hacer deporte, a hacer maratones, a hacer montar en bicicleta, a triatlón. nadar en una zona prácticamente inaccesible, ¿no? Y ante el temor del hijo, Sí. casi digamos en un proceso de encierro sobre sí mismo, casi suicida. La madre, ¿no? Que ha pasado a tener como vínculos con contextos católicos, tratando de refugiarse en la religión. El hermano, que tiene ese carácter un poco cómico, ¿no? El hermano modelo, que es una especie de descerebrado, pero que en el último término está tomando también pastillas. No sabemos muy bien si quizá trata de adaptarse a la situación de otra manera, huyendo de ella, ¿no? O la exnovia, que tiene también ese carácter trágico, ¿no? La idea de cuando vemos que la exnovia ha rehecho su vida, tiene un hijo, tiene su pareja y tal, ¿no? Es, digamos, una especie como de cuestión sobre el duelo. Y me gustaría saber un poco, si pudiese reflexionar sobre este tema del duelo en la película y cómo tú lo analizas ya como película de ficción, ¿no? Mira, yo, como te dije en un principio, yo siento que de un principio yo tenía que hacer algo en contra de la corriente, un poco, en contra de cómo generalmente asumimos la muerte. Ahora, es una manera un poco naif quizás de mi punto de vista, porque yo en principio no he tenido nadie cercano que se me haya muerto. Entonces, pero sin embargo no creo que eso me inhabilite para poder hablar del tema, porque lo he visto en otras personas. Y yo creo que simplemente el hecho de matarme a mí mismo es un acto también bastante descerebrado, ¿cierto? No para que la gente hable de mí, sino que simplemente porque era la única forma de poder hacer a esa gente hablar de ellas, que finalmente es un homenaje a esas personas la película, para mi modo de ver. Un homenaje a esa gente que está frente a la cámara, ¿cierto? Y que yo grabé sin saberlo de toda mi vida, y ahora lo volví a hacer, pero desde la muerte, digamos, ¿te fijas? Como te digo, yo creo que no entiendo esos procesos de negación y de luto que hay en algunos casos tras la muerte de algún ser querido. Y no es que me oponga a ellos, pero a través de la película era una forma de decir, hay otros caminos también. La gente sigue su vida, ¿te fijas? Y eso no quiere decir que se olviden y que la memoria no valga nada. Sin embargo, la vida tiene que seguir, y al menos así sería como yo quisiera que fuese, si es que yo en verdad falleciera, digamos, ¿te fijas? Ese es mi mensaje un poco. Entonces, como te digo, yo la película no solo busca remover un poco las formas tradicionales del documental, la forma de representar la realidad, sino que también las formas de vivir la muerte, vivir el luto. Y en ese caso yo creo que está la negación del padre, que es lo que se habla mucho después de la muerte, ¿cierto? Esta melancolía en la que se cae, ¿cierto? Que tiene que ver con la negación del fallecimiento, y también con la cercanía a la fe, que es algo muy válido y que en este caso no me identifico, porque yo, si bien tengo fe, no es fe en ese Dios católico que nos han inculcado, pero tenía que hacerlo a través de mi madre, que fue fantástico, porque también ella es muy agnóstica, ella no cree en nada, en verdad, solo en ella y en nosotros, así. Y un poco me lo transmitió. Yo creo que era bueno que su personaje se pasara a ese contraste, que se transformara en la católica que va a las clases del Padre Luis, a estas conversaciones, estos talleres, ¿cierto?, de superación. Yo creo que tiene que ver con eso, con un espíritu mío, en fondo, de ir un poco contra la corriente y de destabudizar temas que en la sociedad occidental están súper tabú, que son la muerte. Es tremendo. Cambiando un poco de tema, otros temas clave que me parece que están en la película, es el tema del hecho de que es una parte importante de la película está construida a través de material de archivo que tú has ido construyendo a lo largo de tu vida. La película se construye en una medida importante a través de o están ahí, de las películas que tú rodabas de niño, del Vengador Potente con tus amigos, de las películas y vídeos familiares, caseros, de conciertos que hacías con tu padre en verano, cuando ibais a la casa de campo, como recuperando ese material, o incluso algunos documentos de viajes, por ejemplo, con el que haces con tu novia o con tu exnovia a Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu, y que se ven. O sea, digamos que la película está construida, hay, digamos, puntos concretos que van a construir momentos del relato a través de la recuperación de esos materiales. Exacto. Ahora sí te querría preguntar un poco, si pudieses profundizar un poco en la cuestión del material de archivo, cómo juega la película y por qué era para ti tan importante construirlo así. Que eso habla mucho del tiempo en el que vivimos, ¿no? Finalmente,
alguien por ahí me dijo como, pero ¿para qué hace una película sobre ti? ¿Qué ególatra? Y me pareció que esa persona no entendió nada de la película, porque finalmente la película no habla de mí, sino que habla de los otros. Finalmente, todas las películas, todas, aunque sea una película de zombies, están basadas en experiencias. Y en este caso, mi experiencia tiene la suerte de estar materializada en una imagen no solo en una fotografía, sino en una imagen de video, que se mueve, que se escucha, que grafica una época, que grafica a una gente, desde cómo estás vestido, desde qué polera, desde qué ¿cómo se dice? Camisa llevas, te fijas con qué logo. Eso me parece genial. Entonces, yo creo que todo guión parte de una experiencia propia, o si no todo, el 99% a mi modo de ver. ¿Te fijas? Entonces, en este caso, mi gesto era no recurrir a actores para recrear mi vida, ¿te fijas? Sino que recurrir a esas imágenes para recrear mi vida, ¿cierto? Y hacer una autobiografía para retratar a esa gente que fue parte de ella o que sigue haciendo, ¿te fijas? Y en ese sentido es muy claro que las imágenes que yo utilizo son el guión de la película. Yo sabía qué imágenes tenía grabadas, los festivales del ingenio cuando hacíamos sketches con mis amigos, los conciertos con mi papá, las vacaciones con mi exnovia a finales de los años 90, las grabaciones de mis amigos del Vengador Potente, etcétera, ¿cierto? Entonces, esas imágenes que son parte de mi existencia y de mi experiencia formaron parte del guión. En el fondo yo puse estas imágenes en un papel y puse esto va acá, esto va acá, esto va acá, esto va acá y rellené en el centro. ¿Te fijas? Como esas imágenes son testimonios de mi vida, tenía que volver a esos lugares donde fueron grabadas un poco, ¿te fijas? Y a las personas donde fueron grabadas, a las personas con las que fueron grabadas, ¿te fijas? Entonces finalmente me parece una figura hermosa de materializar la experiencia y el recuerdo, que otras veces se materializa en el texto, esta vez tenían la forma de una imagen de video. Está simple como eso. Y esas imágenes determinaron todo lo que pasa en la película. Y determinaron también cuánto yo podía dejar hablar a cuál persona, ¿te fijas? Y también determinaron cuánto yo conocía a una persona, a mi hermano, a mi madre, para escribirle tales o cuales líneas, ¿te fijas? Entonces, también fue un acto como de reconocimiento a ella, ¿te fijas? De decir, bueno, mi padre en verdad quizás no podría estar hablando tan largo, pero mi madre sí, ella es más extrovertida. Y por eso a mi padre le encontré esa figura del hombre que está en esta negación y que a través del deporte extremo, de hacer mierda a su cuerpo, sacaba hacia afuera todo el dolor que tenía por la muerte de su hijo mayor. ¿Te fijas? Un poco por eso. Entonces, esas imágenes son primordiales en la construcción de la película, de lo que narra la película. De hecho, si no recuerdo mal, la película empieza con unas imágenes de Exacto. archivo de tu padre corriendo, ¿no? Exactamente, y terminan con otras imágenes antiguas de un amigo cantando en el lugar de las montañas donde íbamos a veranear, un amigo que falleció en un accidente. Después entonces también hay un bueno, fue un guiño mío para los amigos cercanos nomás, en verdad. Puede haber sido otra imagen falsa, en verdad, pero esa imagen del final es de verdad, y el tipo que canta murió junto a su hermano y 4 amigos más en un accidente de avión de ese lugar donde nosotros veraneamos a 60 kilómetros de Santiago. Entonces fue una forma de rendirle tributo también a ellos. ¿Sí? Y de volver un poco a ponerme serio. Es decir, no hay que ser tan serio para retratar las cosas, ¿te fijas? Sí. Por eso la película es una comedia desde un punto de vista, pero a la vez yo vuelvo a esa memoria respetuosa, por decirlo de alguna forma. ¿Te fijas? Profundizando un pelín en la cuestión de los vídeos, ya en términos no tanto de la película, ¿cómo ves tú el hecho de que en el fondo también es una película generacional? Es decir, es una película que puede hacer alguien que ha nacido digamos casi en los años 70, ¿no? Que son aquella generación que tuvimos en nuestra infancia, a los 16 años y tal, acceso a una primera cámara de vídeo y pudimos hacer ese tipo de grabaciones familiares. Tenemos no el Super 8, que era como mucho más restringido por los costes, etcétera, sino ahora ya el acceso a una grabación mucho más habitual, cumpleaños, etcétera, etcétera. Casi parece como que, a veces pienso, ¿no?, que más de biografías, hoy hemos pasado a una especie de videografías, ¿no? Tenemos como videografías. Hoy en día, claro. ¿no? Entonces me gustaría ver un poco, conocer tu análisis acerca de una generación como la nuestra y cómo se integra la película tuya en ese sentido. Buenísima pregunta. Yo me inscribo en una generación intermedia en ese sentido, diría yo,
con lo que pasa ahora, con esta mega capacidad de registrarlo todo, ¿cierto? Y con la anterior, como tú bien dices, el Super 8, donde aún era limitado y no se podía filmar mucho. Sin embargo, nosotros tampoco podíamos filmar mucho porque técnicamente no nos permitían, las cintas tampoco eran tarjetas de memoria eternas, te fijas como hoy en día, y las baterías tampoco duraban tanto, entonces yo me encuentro con mi generación entre la mega, la total capacidad de grabar, que es la actual, y la no total capacidad de grabar, de filmar, que era en los años 70, 60 con el Super 8, que también era accesible a muchas familias, digamos. ¿Te fijas? Pero con el Video 8 y con el VHS-C, primero que todo, con la JVC, VHS-C, VHS Compact, se llegó a esta accesibilidad un poco mayor, por supuesto, que ahora ya llegó a los extremos. Te fijas, ahora cualquier persona puede tener un aparato, un device para registrar, ¿te fijas? Y yo en ese sentido me siento muy afortunado de poder tener esas imágenes que yo creo que aún son imágenes especiales por su no capacidad de haber podido registrar todo. O sea, aún eran equipos, como te dije, ¿cierto?, que no podían registrarlo todo el tiempo, y que yo creo que por eso mismo guardan mucho valor aún, no como ahora. Yo creo que la imagen está perdiendo su importancia. La accesibilidad a la imagen a través de Facebook, uno puede, bueno, linkear, ¿cierto? ¿Para qué te voy a empezar a contar todas estas cosas si ya las sabemos? Entonces, la accesibilidad a la imagen está haciendo que la imagen pierda su importancia, yo creo. Hay una suerte como de descontento, hay cosas que no se dicen. ¿Te fijáis? Tiene que ver con... ¿Dónde? Aquí en la sociedad chilena en general. Hay falta de información, tiene que ver como con darle otra posibilidad a las personas de informarse, de hacer cuestiones. Y con de legitimar un poco lo que se viene haciendo. No solamente se tienen que informar las personas desde alguna parte, hay problemas, hay carencias. Ayer mismo tú veis todas las protestas que están ocurriendo y todas esas cosas. ¿Cachai? La gente solamente lo ve desde una perspectiva, no tiene sentido. Casi ya para terminar este apartado de esta tercera lectura de cuestiones que me parece que son importantes dentro de la película, uno de ellos sin duda es el de la historia reciente de Chile, ¿no? En alguna ocasión he leído algunas lecturas que hay acerca de la verdad y la mentira, de la cuestión de lo que se dialoga y de lo que no se dialoga en Chile, y la que yo te querría hacer es una lectura bastante política y que se apunta también en la película por momentos, ¿no? Es decir, hay pequeñas señales que a mí me da la sensación que no están ahí aleatoriamente. Tu hermano, el que tiene unos intereses políticos más relevantes, que habla incluso acerca de cómo los jóvenes por fin se están levantando, que la gente tiene que entender los motivos por los cuales se levanta. Ese hermano justo aparece en un momento dado al lado de una fotografía de Augusto Pinochet en un periódico. Después uno de tus amigos está leyendo un periódico que pone Allende sigue vivo o algo así, ¿no? Sí, es un periódico satírico chileno. Allende sigue vivo. Después hay un momento en el que tu exnovia también dice que no reconoce muy bien el contexto en el que se encuentra, que detrás de toda esa apariencia de bonanza, y casualmente creo que se dice esa palabra y aparece unos mendigos en un carrito conduciendo. Quiero decir que hay algunos elementos, por eso digo, ya en esta tercera lectura de la película me he olvidado ya de la si es ficción, tus intereses, parece que hay ahí una especie de crítica también al mundo chileno o a un determinado acercamiento a la realidad del mundo chileno. Absolutamente. Y cuando yo volví a Chile, yo viví 5 años en Alemania, del 2002 al 2007, y cuando volví el 2007 tuve muchos problemas con ese reencuentro, porque encontré que la sociedad chilena estaba absolutamente dominada por el mercado, por las ofertas, por lo que todos sabemos un poco, ¿no? Y por esta fachada un poco falsa de la apariencia de poder comprar más de lo que gana, digamos, ¿te fijas? Que en algún momento tiene que explotar. Y afortunadamente eso fue el 2007 cuando empezamos a filmar, a grabar eso, y afortunadamente el año pasado, el 2011, explotó el tema, porque son cosas que venimos arrastrando desde la dictadura. El proceso de transición llevado por los gobiernos de la Concertación, que ganaron el año 89 la elección contra Pinochet, digamos, en 20 años, para mí el proceso de transición no se hizo de buena forma y nunca se concluyó por lo mismo, pese a que ellos decían lo contrario, la transición ya está terminada, etc. Siempre desde el modelo económico un poco lo veía, ¿te fijas? Siento que el modelo económico que siguieron implantando es el mismo que dejó Pinochet, que es neoliberal, por supuesto, el de todos ahora.
Y ahí yo creo que en Chile ha habido muy poca discusión al respecto. Es cosa de verlo en las discusiones en la mesa los domingos, en la casa con alguna persona, con los padres de otros amigos, donde sale el tema de Pinochet y inmediatamente la gente casi que valida que hayan matado a personas, pero si eran comunistas. A ese nivel, ¿te fijas? O sea, si tú escuchas de una persona que dice eso, entonces no han entendido nada, o sea, no hemos avanzado para nada, ¿te fijas? Entonces ese nivel de discusión y de reconocimiento del pasado reciente en Chile no se ha hecho de buena manera. Y ahora, a través de los estudiantes chilenos que se levantaron porque el estudio es muy caro y las universidades privadas son de mala calidad y cualquiera puede poner un negocio, finalmente se destapó toda esta olla y ahora ha quedado la embarrada y se ha destapado cosas que se han venido arrastrando desde el gobierno de Pinochet y que los gobiernos de la Concertación no fueron capaces de cambiar, de modificar. Porque finalmente los mismos siguen rigiendo el país, que son los mismos de antes, las familias grandes nomás. Finalmente tiene que ver con eso, ¿te fijas? Y Pinochet en ese sentido era una muñeca de esas familias. Y yo me alegro mucho, y la gente igual ahora, también los estudiantes son como los malos, y la líder de los estudiantes que se llama Camila Vallejo, yo tampoco estoy muy de acuerdo con todas las cosas que ella dice, ¿te fijas? También la critico en ciertos aspectos, pero inmediatamente la tildan de comunista y de come guaguas, como le llamaban, una cosa así de los años 30, pero algo terrible, donde tú ves que no había un proceso de reflexión al respecto. Y la película obviamente que critica todo eso. La novia, por un tema de clase social, en Chile hay demasiado gente pobre y muy pocos ricos que tienen demasiado, la típica, ¿cierto? Muchos ricos y más ricos y muchos pobres cada vez más pobres, ¿cierto? Y ese tema de las clases sociales es tremendo en Chile. Si uno va a un colegio privado, si uno tiene la opción de ser de clase media, acomodada, va a un colegio privado, tú nunca vas a ir al centro de Santiago. Es tal cual, como en los gráficos, te fijas, pero geográficamente es lo mismo Santiago. Si no, hasta que no vas a la universidad, te empiezas a ir a esa, porque está ubicada en el centro, y empiezas a ver otro Chile que durante 18 años no conociste. Y eso es terrible. Entonces, ella que ahora vive en Berlín le pasa eso, que es lo mismo que me pasó a mí. De ir a Santiago y de sentirse incómoda porque no reconoce a la gente que es su gente finalmente. Y eso es tremendo. Y ella en Berlín lo dice, vive igual en un barrio lleno de turcos, pero se entiende como extranjera ahí y se siente muy cómoda. Entonces se siente más cómoda en un país que no es el suyo. ¿Te fijas? Con otra gente, que no es la suya. Y eso es un poco eso. Y el rol de Leo, que en verdad es antropólogo, y que son diálogos que él siempre tuvo conmigo y que yo se lo escribí a él a propósito de que él maneja mucho esos conceptos, tienen que ver con eso que él dice, que le parece increíble que la gente no se manifieste y que nos pasen a llevar todo el rato, que nos pasen a llevar y que estemos hasta el cogote de deuda y que luego nos quiten las casas, bueno, etcétera, ¿te fijas? Porque no hubo regularización. Y él llama un poco a este levantamiento, pero a la vez esa conversación, que a mí me encanta eso, nunca termina del todo porque los chilenos somos desconcentrados, no podemos construir una conversación en verdad. Entonces él en ese minuto ve a un amigo, interrumpe la conversación y lo va a saludar y el tema nunca más se tocó, siendo que era muy interesante, pero todo es a propósito. El amigo que llegaba, por supuesto, que era ficticio, por supuesto, amigo de verdad, pero llegaba de manera ficticia, digamos, a propósito, estaba en el guión. Tiene que ver con esa forma de los chilenos que yo siento que es difícil construir diálogo en Chile. Es difícil, nos hablamos unos sobre los otros, o cuando estamos escuchando hacemos como que escuchamos, pero en verdad no estamos escuchando. Ya para terminar, una cosa que me resultaba curiosa, ¿no? La película ha tenido un recorrido muy cortito. Sí. En realidad se ha mostrado solamente en 2 o 3 sitios, o sí, 3 o 4 sitios. 4 festivales. Y este es el quinto. Y nunca fue comercialmente exhibida. ¿A qué se debe esto? ¿Qué crees tú? ¿Por qué? Varios factores. El primero tiene que ver con que aquí me pasa un poco la cuenta, no debería ir a una escuela de cine quizás. Te fijas, por las escuelas de cine lo que bien hacen es contactarte con redes y esas redes te llevan a productores finalmente. Sin embargo, yo tenía ganas de ser yo el productor para ser yo el dueño de esta película y que nadie se me metiera con temas comerciales, de que esto a cortarlo, te fijas, yo era súper estricto en ese sentido. Y yo creo que en ese sentido, claro, me pesa no ir a una escuela de cine porque no entré en esta lógica de comercializar películas con esta película. No entré en esta lógica de comercializar películas que tiene que ver con postular a los fondos para películas de países en desarrollo, que hay en Alemania, en Francia, sobre todo en Holanda, y entrar en esta dinámica. Una vez que tú ganas esos fondos, si es que los ganas, ya entraste en una dinámica de festivales. Estás en un festival y vas a ir al otro y al otro y al otro y te invitan, ¿te fijas? Yo renuncié un poco a eso, no conscientemente, sino que no tenía esa expertise. Y ahora me alegro, en verdad,
porque no sé si me hubiese gustado tampoco profitar, por decirlo de alguna forma, de una película tan intimista, ¿verdad? Una película muy íntima que me gusta el lugar en el que quedó. Yo creo que tiene que ver principalmente con eso. Y en Chile se exhibió solo en festivales porque movidas mías, por lobby mío, por trabajo mío, porque había quedado antes en Buenos Aires, que es un festival muy respetado en Santiago, entonces ahí la tomaron en Santiago. Pero yo creo que la película en Chile igualmente no fue entendida del todo. O sea, jamás alguien me había preguntado cosas tan profundas como tú ahora, por ejemplo, ¿te fijas? Y tan detallados, de los diálogos, de lo que dijo, el desarrollo, bueno, etcétera. Yo creo que por ese lado es porque, bueno, en Chile estamos todavía muy pegados con el documental tradicional, que es el documental de la víctima, de un tema político importante que hay que sacar a flote porque es políticamente correcto hacerlo, digamos, ¿te fijas? Y estamos muy en esa volada. Yo mandé esta película a un festival de documentales allá, obviamente que estuvo lejos de ser considerada, lejísimo, porque rompía el perfil de documentales doctos y formales y serios que ellos dan, ¿te fijas? Que tienen que ver con temas importantes, ¿te fijas? Y para mí, bueno, no se clasifica tan fácilmente eso. Sí. Pues... Por lo mismo, muchas gracias por esta entrevista y por la opción de llevar estos contenidos y esta película a más personas. Finalmente están ahí disponibles y es bueno que si alguien se interesa en el tema, que yo creo que hay mucha gente que se está interesando cada vez más en el tema de la docuficción, del mockumentary, bueno, este material ojalá que les sirva de algo. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por la entrevista también. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta la próxima. Vale.